El maestro Key Ayala fue individuo de número de esta Academia Venezolana de la Lengua donde nos encontramos y también fue numerario de la Academia Nacional de la Historia. Estos detalles que comento van a ser sustantivos porque toda su obra va a deambular, va a pendular entre la historia y la literatura. Este libro, Bajo el signo del Ávila, precisamente da cuenta de eso, da cuenta de la escogencia de un grupo de autores y de obras de caraqueños, casi todos del siglo XIX o que habían nacido en el XIX y que murieron ya durante el siglo XX, que gestionaron una labor de pensamiento, de cultura y de intelectualidad que justamente se afiliaba o bien a la historia o bien a la literatura o a ambas al mismo tiempo. Pensemos que aquí se reúnen ensayos sobre Eduardo Blanco, sobre Manuel Díaz Rodríguez, sobre Vargas y Bello, sobre Herrera Irigoyen, el creador del Cojo Ilustrado, del que hablaremos en un instante. Es decir, autores todos que iban a ofrecer semblanzas de la ciudad, semblanzas del Ávila, hijos de la ciudad, hijos del Ávila, que iban a profundizar en sus reflexiones, bien directamente o bien de manera fortuita o casual, a partir de ese sello, de esa marca Caracas, que es justamente la que Key Ayala va a subrayar permanentemente en estos textos críticos, en estos ensayos magníficos que él ha reunido para, en lo personal también, festejar a su ciudad y festejar a esa suerte de Dios tutelar que es el Ávila para todos los caraqueños. Decía que Key Ayala había publicado este libro casi al final de sus días. Bueno, es una obra tardía en todo caso en la producción de Key Ayala. Key ha hecho una obra muy notable, muy extensa. Él se vincula muy pronto al tema bibliográfico. Va a ser la expresión virtuosa venezolana de ese amor a los libros, de ese individuo que dedica su pasión vital e intelectual a hurgar en nuestras bibliotecas, a sacar de ellas lo mejor. Y ese sacar de lo mejor en la idea de Key Ayala, y me interesa particularmente reforzar esto, va a ser la de un autor que no se queda con el lugar común. Es decir, las grandes figuras son vistas por él en esos detalles o en esos textos, en esos pequeños asuntos que no son del común, que no han sido trajinados ya. Por ejemplo, en este libro aparece un texto sobre Bello Cosmógrafo. Imagínense, hablar del gran Bello, que es un autor, bueno, que es multiforme, un cosmos de temáticas y de asuntos, pero para Key aquí va a brillar justamente el Bello Cosmógrafo, el Bello que escribe un tratado sobre los planetas, sobre las estrellas, sobre el universo todo. Esa peculiaridad de la idea crítica y ensayística en Key Ayala considero va a ser uno de sus grandes méritos, uno de sus grandes logros. Nunca veremos en él la evaluación de lo que ya se sabe. Siempre va a ir a destacarnos, como decía, personajes, obras, hechos, asuntos que son eruditos en la idea de que son desconocidos por la gran mayoría. Y ello va a constituir justamente un verdadero aporte en la divulgación quizá de los asuntos más capitales que constituyeron la cultura escrituraria, verbal, literaria venezolana del siglo XIX, que va a ser quizá el gran objeto de estudio de Key Ayala. Si pudiera mencionar otras obras, además de esta, que hoy es el motivo de nuestra reflexión, yo quisiera mencionar un libro muy lindo que escribe Key Ayala sobre Bolívar, sobre el Libertador, y lo titula Vida ejemplar de Simón Bolívar, en donde lo mismo que comentaba hace un instante, no está ese lugar común sobre Bolívar, sino al contrario, es un libro casi, un libro sencillo, dedicado al mejor acercamiento a lo bolivariano y a la figura del Libertador.
Pero junto a este libro me gustaría mencionar un trabajo precioso de aquella Ayala que él tituló de manera quizá como muy técnica o que pudiera dar la idea de que es un libro muy técnico. El libro se titula Los monosílabos trilíteros de la lengua castellana. Y bajo ese rótulo aparentemente tan técnico, no es sino un conjunto de ensayos que él va de manera muy creativa, de manera muy imaginativa, de manera muy virtuosa, escribiendo sobre aquellas palabras que en la lengua española están formadas por tres letras, trilíteros, por ejemplo, sol o sal y otras parecidas, y a partir de ellas él hace toda una recreación preciosa de lo que, por ejemplo, significa el sol en la cultura en general y en nuestra cultura, de lo que significa la sal, es decir, de lo que significan esas palabras que él ha juntado y que tienen nada más que tres letras. Estas notas que señalo y otras, ¿verdad?, que abonarían simplemente la idea de este enorme ensayista, de este padre del ensayo venezolano. Quizá todavía se le debe a aquella Ayala ese reconocimiento. Él pertenece a una generación que nace cobijada por el Cojo Ilustrado, es decir, cobijada por la gran revista venezolana de este tiempo, finales del XIX, comienzos del siglo XX, al que, por otra parte, Key va a dedicar uno de sus textos más importantes de Bajo el signo del Ávila, un texto en donde habla de el creador, el director, el padre de la revista, que es Herrera Irigoyen, una figura indudablemente capital para comprender el siglo XIX venezolano, y más que él, como biográficamente, como una persona con nombre propio, la revista que es capaz de crear y de hacer germinar. Pues decía que iba a formarse en las páginas del Cojo Ilustrado y va a formarse como ensayista. Y él va a pertenecer a ese nuevo ensayo venezolano. Se habría escrito ensayo, como sabemos, en Venezuela desde siempre. Grandes ensayistas fueron el mismo Bello, Baral, Cecilio Acosta, Juan Vicente González, figuras ya de una suerte de remoto siglo XIX. Pero a finales del siglo y a comienzos del siglo XX va a nacer lo que pudiéramos llamar el ensayo moderno en Venezuela. El ensayo que es, como dije también, no solamente esa crítica despiadada hacia los libros y los autores, sino una crítica de veneración sentida, de sincero acercamiento a los libros. Pues bien, con ello, más lo que comentaba de esa búsqueda de rarezas bibliográficas, de esa búsqueda de rarezas no por la rareza misma, sino por lo que tiene la rareza de significativo, que ella la va a construir toda su preciosa obra de ensayista, y considero que es un nombre sustantivo para entender lo que fue el ensayo literario en Venezuela. Y aún ese reconocimiento no termina de llegar. Volviendo a este libro, que es el que da pie a nuestras reflexiones, quizá el que da pie a nuestra loanza crítica sobre Key Ayala, que es en suma lo que quiere ser este programa. Este libro va a seguirle la pista a dos personajes que son José María Vargas y Andrés Bello. Y él va a entender que estos hombres, estos prodigios mentales que produjo la Venezuela del siglo XIX, van a ser los ejes sobre los cuales van a girar los otros autores que él aquí ha simplemente destacado. Ha destacado, por ejemplo, a Eduardo Blanco, también numerario y miembro fundador de esta academia. Eduardo Blanco, el autor de Venezuela Heroica, no es visto aquí con esa altura de prócer literario, patriotístico venezolano, sino va a explicar Key de dónde parte, cuál es la génesis de Venezuela Heroica. Le interesa ese rasgo y va a contar aquí Key una de las más hermosas anécdotas literario-históricas relacionadas con Eduardo Blanco y con Venezuela Heroica. Es decir, se han citado en los campos de Carabobo el mariscal Falcón y el general Páez, viejo el uno y el otro,
y cuando llegan al lugar donde van a hacer ese encuentro casi para fraternizar los dos que han sido profundos opositores, bueno, empieza el general Páez a referir hechos concretos de la batalla de Carabobo, que él había vivido, como sabemos, en primera persona como uno de los grandes protagonistas. Y entonces, cuando esto está ocurriendo, Eduardo Blanco, que era edecán del general Páez, el general Falcón se le voltea y le dice: estamos escuchando la Ilíada de los propios labios de Aquiles. Y esta frase que está aglutinando, está tomando campo por un elemento que es crucial, que es la vivencia que el ensayista debe hacer sobre aquello que cuenta. Entonces, cuando explica la génesis de Venezuela heroica, está Key y el propio autor que estudia, Eduardo Blanco, siendo protagonistas de primera mano sobre un hecho aparentemente interesante, pero anecdótico, que pudiera no darse la importancia. Pero este libro también está dedicado a otros grandes escritores de la ciudad. Y aquí hay que hacer un alto en Manuel Díaz Rodríguez. Manuel Díaz Rodríguez es un escritor de finales del siglo XIX, un escritor que se afilia a una tendencia de escritura llamada modernismo, es decir, una forma de escribir aparentemente desvinculada con el terruño y con lo criollo y con lo nativo, y que más bien guarda un gusto por una suerte de exotismo estándar universal, también lugar común, pero en el caso de Díaz Rodríguez nada de eso tiene sentido. Él va a ser un escritor profundamente arraigado con los problemas culturales, políticos, sociales de su tiempo. Va a escribir Ídolos Rotos, va a escribir 3 novelas capitales que son Ídolos Rotos, la primera de ellas, después Sangre Patricia y finalmente Peregrina. Y de esas 3 obras, aunque las 3 tienen un asidero muy agudo con la ciudad de Caracas, va a ser justamente Peregrina, una novela que va a describir la ciudad, que va a describir el Ávila. Va a ocurrir en una hacienda en Chacao, en donde había nacido Díaz Rodríguez, y esa descripción del Ávila y del mundo campesino de ese tiempo va a ser sustantivo en este escritor que ha comenzado su gestión literaria siendo un modernista al estilo de Rubén Darío, digamos por caso, y que va a terminar siendo casi, me atrevería a decir, un autor criollista de primera generación. Es decir, autores tan arraigados con la ciudad de Caracas, tan arraigados con el Ávila como ente protector, va a dedicar Key Ayala estos textos que están escritos salidos de lo más afectivo, de lo más sentido de un escritor, para quien el sentimiento era también, y la pasión por lo que escribía, eran también elementos de primera importancia. Últimas palabras.